36 horas seguidas hago de ayuno, todas las semanas. A partir de determinada edad confundimos un sentimiento y es por culpa de la vejez de nuestras neuronas, la sed con la comida. La inmensa mayoría de lo que se publica, y esto es una frase textual del doctor John Ioannidis, que es el Santa Santorum de la epidemiología a nivel mundial, fue: el 90% de lo que se publica en medicina no sirve para nada. Y nos quedamos todos... ¿Por qué crees que hay tanto cáncer ahora? Porque vivimos más. Bienvenidos a Bendita Madurez. Bienvenidos un día más a un podcast de Bendita Madurez. Mi nombre es Delia Sanz y hoy vamos a hablar de un tema que nos preocupa muchísimo a todos. Cómo envejecer, si hay que llamarlo de alguna manera, saludablemente, y cómo alguien nos va a enseñar a que todas estas cosas que pensamos que son normales por la edad, pues son mentira. Encantado, David. Encantado de estar con vosotros. Qué placer tenerte aquí, porque además no solamente eres médico, sino que hemos estado hablando con él de todo lo que lleva encima y es impresionante. Experiencias de la vida que te hacen que con casi 53, porque la semana que viene me tocan, en una semana. Joder, pues estás espectacular. Casi con 53 decir, ostras, estoy mucho mejor después de lo que he vivido de lo que pensaba. ¿Eso qué es? ¿La bendita madurez? Sí. Sí, ¿no? ¿Hubo un cambio en ti en algún momento? Bueno, ya sé que tienes 300 cambios. 300 cambios. Sí, pero ¿hubo un chic en un momento dado que dijiste, aquí hay algo que ya no va con mi forma de pensar como antiguamente? Pues fíjate, cuando tenía 28 años. Jolín, qué o sea, rápido. yo pensé en un momento que era suficiente hacer actividad física deportiva, pues esto de fin de semana, muchas veces algo de calistenia en casa, y se me pasó por la cabeza decir, voy a dar el siguiente paso. Me voy a meter en un gimnasio. Año 99. ¿Y ya no has salido? No he salido. Pero no he salido Se te porque... nota. No he salido porque además Espectacular. tuve una crisis a los 6 meses porque, claro, tú estás emocionado, te metes en un gimnasio y te empiezas a comprar creatina, glutamina, suplementos de proteínas, aminoácidos ramificados. 6 meses después le dije cuando todavía había señores que te supervisaban en el gimnasio cómo lo hacías y te corregían. Le dije, Ramón, no veo ningún cambio en 6 meses. Digo, no cojo nada de peso. Y me dijo, ¿tú ¿Porque eras un tirillas o qué? 65 kilos. Y me dijo, ¿tú comes? Joder, como una mala bestia. No, te estoy preguntando que si comes. Y dije, perdón, no te entiendo. Que tienes que comer 5, 6 veces, 7 veces al día, tienes que distribuir las comidas de tal manera con tu entrenamiento, tienes que descansar, tienes que tal. Y me hizo la cabeza, ¡pum! O sea que no he hecho nada. No, vas a aprender. Y me enseñó. Y me tiré 4 años y 6 meses concretamente haciendo aumento de volumen de forma natural y pasé de 65 a 92 kilos. Fíjate. Siendo muy estricto, pero me gané algo que cuando reduje en otros 7, 8 meses a 73 kilos, que es lo que más o menos mantengo desde entonces de peso, es que no tengo variaciones de peso. A mí no me preocupa el que me digan, ese cacho de roscón son 6 burpees. No, ese cacho de roscón es un cacho, burpees, saltar, una vale, cosa de perdón, sí, es que no te había CrossFit. entendido, sí. O 3 minutos de carrera continua. No, para mí un roscón es un roscón. Es algo puntual, que te puedes dar el capricho. Si el resto del tiempo lo haces bien, con el tiempo vas a recuperar eso que es un exceso. O sea, que no debemos preocuparnos, por ejemplo, que ya han pasado las Navidades. Disfrútalas, ¿no? Pensad en que son 2 semanas, 3 semanas, en las cuales hay 5, 6 comidas que son espectaculares, porque asocian muchas cosas. Exceso de cantidad y también determinado tipo de nutrientes que es un abuso de azúcares, al fin y al cabo. O incluso el pan tampoco te creas que es un abuso. Luego, si quieres, hablamos de cómo ha ido cambiando el tema a lo largo del tiempo. Pero son 6. Si multiplicamos yo, por ejemplo, hago unas 5 comidas diarias, dependiendo, hay otros días que 6. Si multiplicas todas las comidas que hago, 6 es la nada. Pero ¿te da tiempo a comer 6 veces? A mí no me da tiempo. Aparte de como rápido, Yo también. Y estoy acostumbrado a comer rápido, Yo también, pero yo no... sí me da tiempo, me distribuyo, dependiendo de las jornadas que yo tenga de trabajo, me lo voy distribuyendo acorde con ellas. Es decir, yo no aprendí con 27, 28 años solamente a entrenar. Aprendí a que eso era algo que tenía que integrar en mi vida, la comida, el entrenamiento y el descanso, y lo tenía que integrar de tal manera que fuese flexible. Vale. Si tengo que levantarme a las 6 de la mañana en vez de a las 8, me levanto a las 6 de la mañana.
para hacer o bien toda la distribución de los tuppers que tenga que llevar, o bien irme a entrenar. Que ¿Llevas me cambie tuppers de encima trabajo. del coche? Sí, en un bolsón enorme que llevo, con todo, con cables para conectar el móvil a televisiones, por si tengo que hacer alguna presentación a algún cliente de lo que yo trabajo ahora, que es de retroenvejecimiento. Pero es mi día a día, me he ido acostumbrando. Ojo, os he dicho que tengo 4 hijos. Si no llego a tener una pareja con la que me puedo combinar perfectamente, bueno, la pobrecilla, que me cae muy bien, que me llevo muy bien con ella, pero la madre mía y yo con mayores era un poco desastre con el tema deportivo, con lo cual me cubría siempre las espaldas. Pero con mi actual mujer nos cubrimos. Claro. Que tienes tu complemento perfecto. Tenemos complemento. Qué bueno. Sabemos cómo compaginarnos para poder ganar los dos. Aquí se trata de sumar. Si uno empieza a restarte, Sí. el ambiente no es bueno. Hay una cosa que se llama, ¿no? Lo que no suma, resta. Eso es. O sea, que tú no estás nada de acuerdo con el ayuno intermitente, porque lo mismo. 36 horas seguidas hago de ayuno, todas las semanas. Lunes ceno, a veces medio ceno, como este. ¿Y cómo te da tiempo a meter 6 comidas? Hasta pues desde las 7 de la mañana, cada 2 horas y media, 3 horas. Literal, Me estás provocando. Pero luego el lunes ceno y ya no como nada hasta el miércoles por la mañana. Nada, cero. ¿No comes martes? ¿Qué comes? ¿Qué haces? Beber. ¿Solo agua? Agua, alguna Coca-Cola, el café de por la mañana, solo, sin nada. ¿Y ¿Alguna aguantas infusión? bien? Sin nada. Tienes que saber cómo hacerlo. O sea, yo no. Tú eres un médico raro, perdóname. Yo esto no lo Hay que había conocerse. visto. Claro. Tú no puedes Eso decirle te iba a a decir alguien- que depende, porque si tienes una persona diabética no puede estar sin comer. No del todo, pero con menos de 400 kilocalorías, que ya se puede considerar ayuno, sí. Se considera ayuno a partir de las 400 calorías. Por debajo. Ah, amigo. De hecho, hay un sitio muy famoso que es la Butchinger, que sigue ese procedimiento durante casi 15 días. Sí, bueno, ese sitio es un sitio súper importante donde ha ido Muchos gente muy famosos, famoso. Muchos famosos. A ver, ten en cuenta que es gente que hace muchos excesos durante todo el año y hacen una purga durante 15 días, pagando además una pasta. Sí. A ver, Por no comer. Por no comer. Y además con gente que está supervisándole para que no maten a otro para comérselo. Ahí te lo dejo. O sea, es que es curioso. Pero, a ver, ahora en serio. Si durante todo el año no te has cuidado, en esas purgas sí vas a conseguir algo de desintoxicación, porque en realidad tu hígado está trabajando para ello y tus células que no tienen suficiente alimento van a estar mirando hacia adentro para ver qué comen de lo viejecito que tienen. Pero es el mismo procedimiento que sigo yo durante 36 horas. Lo mío no es por adelgazar. Y para llegar a eso, tú no le puedes decir, yo no te puedo decir a ti, como médico, los martes vas a ayunar 36 horas seguidas. Porque no es bueno para ti. Porque no sé lo que es bueno para ti. Incluso yo no sabía lo bueno que era para mí. Yo empecé con un ayuno muy simple que era los domingos que no tenía ningún tipo de estrés. No desayunaba, no comía, evidentemente no hacía ni media mañana, ni media tarde, ni la otra media tarde, y luego ya cenaba. Sí, cenabas. Si cenaba, sobre todo verdura. Verdura, hablamos de brócoli, cosas que eran suficientemente consistentes en cuanto a fibra, pero bajitas en kilocalorías. Y eso pues fui poco a poco incorporándolo a algún otro día de la semana para cuadrarlo entre semana que tengo más actividad. El domingo, claro, estás tirado en el sillón. Todos, aunque seamos muy activos. Ya, el pero domingo... escucha, yo estoy en un sofá tirado y lo que piensas es en comerte un de palomitas. A mí que dices tú de no tengo estrés, yo no sé, yo... Piensa en una cosa, a partir Dime. de determinada edad confundimos un sentimiento y es por culpa de la vejez de nuestras neuronas. La sed con la comida. Te apuesto lo que quieras a que tú, el momento en el que estés tirada en el sofá, en vez de comer, bebes, se te quitan las ganas de comer. ¿En serio? Sí. A todos los pacientes que he tenido en la parte que hago como preventivista de tratamiento y prevención de la obesidad, se lo he propuesto. Les he propuesto 2 cosas, eso y fumar. Que fumen. Claro. Al loro. Piensa una cosa, ¿qué es lo que hacen los compañeros que fuman? Cada X tiempo salen, fuman y luego vuelven. Tú que no fumas, ¿qué haces? Te quedas en tu puesto de trabajo trabajando, porque no tienes derecho a fumar también, subiendo escaleras, andando, quemando el cortisol que hay en tu cuerpo por el trabajo. Eso es fumar. Ah, vale. Porque el error está en pensar que nosotros lo que podemos hacer para
tener una actividad física normal y un envejecimiento saludable es lo que dice la OMS, 30 minutos al día, metiendo 2 días de fuerza en esos 30 minutos. Vale, ¿y el resto del tiempo? Eso es sedentarismo activo. Es una persona que se va con su coche a un gimnasio, coge el ascensor y se mete en una bicicleta estática 40 minutos. Baja, se mete otra vez en el coche y va a casa. Ah, qué bien, he hecho mis 40 minutos, me lo ha dicho la OMS. Yo no quiero que te vayas a un gimnasio. Yo quiero que te metas en el metro y pienses en los años 70 y 80, que no había escaleras mecánicas y que te subas todo 4 caminos, desde la línea 6 a la 1. 6 tramos de escalera. Has hecho vida activa. No necesitas el gimnasio. Si lo tienes en la ciudad, lo tienes aquí alrededor, en este maravilloso sitio en el que estamos. Pero el problema es que ponemos el foco en otro sitio diferente. Y dejamos hablar a gente que pone el foco en su profesionalidad, en su expertise, por así decirlo. Los nutricionistas, lo hemos hablado antes, con los gorditos. Años 90, qué mal es la grasa. Aparecen los productos light. Todo el lineal con productos normales y light. ¿Qué ocurrió? No que bajó. todos nos íbamos a los light. Claro, todos a lo light. ¿Qué aparecieron? Los obesos light. Ahora, qué malo es el azúcar. Sin azúcares añadidos, sin gluten, sin no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué es lo que hay? Gorditos cero. Te añado otro más. No solamente están los gorditos cero, sino que ahora, como las proteínas son la leche, vete al lineal de cualquier gran superficie, sobre todo de los lácteos. ¿Cuánta cantidad de lácteos hay con proteínas añadidas? Mogollón. ¿Que estamos jugando al mismo ritmo que la industria alimentaria? Así no vamos a quitarnos el exceso de peso. Porque Entonces, no es el bueno, foco la entonces, comida. No, el tema de la proteína y todo eso tampoco. Es La la inversión que hablan de la pirámide alimenticia no tiene ningún fundamento de evidencia científica. Ninguno. En absoluto. La evidencia científica hay que pensar que hay 4 niveles. El primero es nivel Biblioteca Cochrane, que hace revisiones sistemáticas y metaanálisis de ensayos clínicos aleatorizados, sin sesgos y sin factores de confusión, nivel 1. Esa cantidad de información a nivel de todo lo que se publica en medicina es de menos del 5%. Eso es evidencia científica, nivel 1, la más importante. Nivel 2, solo revisiones sistemáticas y además con algún sesgo y factor de confusión en esos estudios clínicos aleatorizados. El tercero, solo estudios clínicos aleatorizados, pero que no se puede hacer una revisión sistemática como tal. Cuarto, la peor de todas las evidencias científicas, opinión de un experto. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Cuando tú vas a un congreso de medicina, tú no vas a decirles, oye, mira, he descubierto esto que si lo aplicamos todos, vas a coger y decir, mira lo que he hecho. ¿Dónde están los de PRP, campo en el que trabajo de medicina estética, dónde están los del PRP que tú has tratado y que no han recuperado pelo? ¿Por qué no me los has metido en tu comunicación? Porque no les conviene. La inmensa mayoría de lo que se publica, y esto es una frase textual de cuando yo empecé a estudiar epidemiología en el año 2004, del doctor John Ioannidis, que es el Santa Santorum de la epidemiología a nivel mundial, fue el 90% de lo que se publica en medicina no sirve para nada. Y nos quedamos todos, todos médicos. Pero como que, no, que no sirve para nada. Y según ibas avanzando, ibas aprendiendo a hacer lectura crítica de artículos científicos y tienes razón. Pero si la inmensa mayoría es a propósito de un caso, ¿y el resto de los casos? O sea, que el caso que no sale no lo publicamos, no decimos. Y la inmensa mayoría suele tener, cuando tú quieres tener razón en algo y no sabes de epidemiología, tiendes a coger lo que a ti te interesa porque te da la razón. Se llama cherry picking. Es decir, yo cojo los estudios que me dan la razón. El resto, los otros 20, 30... Esa discusión yo la tuve con una chica que me acusaba de gordófobo. Y dije, pero si yo no he utilizado la palabra gordo en ningún momento en la conversación. Yo he dicho obesidad, que es algo que puede derivar en un síndrome metabólico y es un problema. Dice, es que claro, porque poner dietas... Yo tengo 3 estudios que dicen que el poner a dieta a alguien le puede causar un trastorno de conducta alimentaria. Y digo, ¿tú tienes 3? Pero este razonamiento que tú me estás haciendo es el mismo que hace el que su abuelo ha fumado hasta los 96 años y murió con 96 sin ninguna enfermedad. Patología. Pero tienes a otros 200.000 que están enterrados alrededor de tu abuelo que murieron con 60 con enfermedades relacionadas con el tabaco. Eso es evidencia científica. Lo de tu abuelo es una anécdota.
Te basas en ¿Por qué, anécdotas por qué para hacer molesta evidencia. tanto, ¿por qué molesta tanto que se hable de la gordura? Porque no es un tema... A ver, está el gordo, el flaco, el alto y el delgado, en fin, que nadie está hablando de que sea malo o bueno, estamos hablando de una cosa que es completamente diferente, Claro. que es la obesidad. Fíjate en una cosa, el índice de masa corporal va de 18 a 25. En ese tramo, que son exactamente 7 unidades de índice de masa corporal, hay una diferencia que dependiendo de la estatura puede estar entre 18 y 21 kilos. ¿Qué significan entre 18 y 21 kilos? Más o menos curvas. Hablamos de estética y confundimos estética con un problema que es a partir de 27,5 de índice de masa corporal con un acúmulo de grasa elevado, tienes un problema. Porque puede empezar resistencia a la insulina. Pero es que cuando es por encima de 30 ya puedes hacer un síndrome metabólico. Síndrome metabólico que curiosamente invierte determinadas cosas. Por ejemplo, una persona con un índice de masa corporal por encima de 30, si ¿Eso toma... es mórbido? No, eso es obesidad tipo 1, ¿vale? Mórbidos por encima de 40. Pero uno por encima de 30, con que se tome una cucharada de azúcar ya te hace una tensión arterial alta. Con el azúcar, no con la sal. Una persona normal, no. O sea, fíjate cómo se descuajeringa por encima de 30 de índice de masa corporal. Hablamos de salud. Y yo desde mi campo, yo soy preventivista, especialista en salud pública. Yo te informo. Yo te doy la pastilla roja y la pastilla azul. La pastilla roja es la de la información. Si tú quieres ser premio de Darwin y coger la azul, es problema tuyo. Yo te informo. No es mi camino el coger y decirte y ser un puñetero pesado y decir, tienes que hacer... No. Te pongo encima de la mesa Estás todo. informado. Yo no hago intervención, excepto en cosas que sí que me piden que haga intervención, como puede ser campañas antitabaco, campañas de vacunación, explicar cómo es una vacuna, que me dolió la boca de hacerlo durante la pandemia, de explicar. Vamos a ver, el ARN mensajero se lleva estudiando desde los años 80. De hecho, hay una bronca con la patente de Pfizer por una investigación de los años 80 que ya estaba con lo del ARN mensajero, de un laboratorio alemán. Lo único que hicieron fue cambiar las instrucciones. Tú tienes un mueble de IKEA desmontado dentro de tu célula, defensiva. ¿Qué es lo que hace el ARN mensajero? Te pone las instrucciones de IKEA para que tú lo montes, el mueble. Es muy simple la forma de actuar esa vacuna. Bueno, pues se la ha puesto de tal manera que no se ha entendido que cuando tú utilizas para probar una vacuna o cualquier medicamento 100 personas, te aparecen unos efectos secundarios. Pero como se está viendo con el Wegovy, el Ozempic y todos estos, cuando ya son millones de personas, Hay que preocuparse. hay que preocuparse porque aparecen más casos de efectos secundarios, más, menos graves. Eso ha pasado un poco con el COVID. No se Con las sabe vacunas. realmente de las vacunas del COVID. Hay una discrepancia enorme. Enorme, completamente. Yo sinceramente no llego a entender que una vacuna se pueda hacer en tan poco tiempo, que yo no lo... Porque no- ya había lo que te he explicado. Las Ya ARN había una mensajero base, ya había son una base. tan sumamente fáciles que tú lo único que haces es meter las instrucciones en la célula. Tú no tienes que coger al virus y ver cómo lo tienes que atenuar, como las clásicas, para que te cree defensa. pero si es que no estaba claro el virus. Es un COVID. Es O sea- un COVID exactamente igual que el MERS. ¿Sí? El mismo. Problema. Y es una cosa que te da que pensar y que eso sí que es cierto que para los que son así más de teorías de la conspiración les puede valer. A mí como preventivista no me cabe en la cabeza como un virus que supuestamente ha salido de un animal no vuelva al animal. No vuelva. El MERS, que es primo hermano, es otro coronavirus. Salía de los dromedarios y los camellos en Arabia Saudí y volvía otra vez. Infectaba al hombre, había una pequeña epidemia, volvía. La gripe hace lo mismo. ¿Dónde te crees que cambian los diferentes antígenos que presenta el... Del año pasado. Del año pasado, pero porque pasan por aves, porque pasan por cerdos, porque pasan por otros cerdos que son los humanos. Claro, tienes reservorios y de vez en cuando la gripe aviar, ¿de dónde sale? De las aves, pero vuelve. Y de vez en cuando ¿Y te tú salta. crees que el coronavirus volverá? No, porque ¿No? mi teoría es que posiblemente haya salido de un laboratorio, que se les haya ido de las manos, Vale, en China. vale. Esa es la teoría conspirativa. Ese es el comportamiento no hay normal. animal. Claro, no hay animal. El pangolín, pues el pangolín no. Murciélago tampoco se ha comprobado. Sí, Que se han vuela. especulado sobre muchos animales. Y ahí lo tenemos, ahora mismo reservorios, el hombre. Mientras no salte un animal y haga una mutación grande, Y en tu entender, si eso ha salido de un laboratorio, ¿para qué querríamos eso? Sería como una, pues eso, como Porque una es- bomba sería una bomba en silencio. una bomba de, fíjate la cantidad de personas que se ha cargado. Es una gripe española a lo bestia.
mal llamada española. Bueno, porque no era nuestra, perdóname. No era nuestra, porque éramos el único país que no estaba en guerra y que hablaba de la gripe. Porque los dos estaban en guerra, era Segunda Guerra Mundial, que hizo 2 picos. Uno cuando estaba en la Segunda Guerra Mundial y luego cuando regresaron. Uy, perdón. ¿Y de dónde viene la gripe entonces? ¿La gripe? ¿Es de un animal? Es de un animal. Por eso vuelve continuamente. Claro. Vale. Por eso van y vuelven y se van mutando y van siendo más resistentes a las vacunas. Sí. Es que es lo que decían, porque dicen, bueno, una vacuna contra la gripe, que yo no entiendo, yo no soy médico, pero yo decía, vamos a ver, tú me estás pidiendo una vacuna para la gripe, pero me estás poniendo la vacuna del año pasado, que tiene unos efectos secundarios diferentes, perdón, y unas... ¿Te ponen la del año pasado? No, te ponen la del hemisferio sur, que es el primero que pasa por esta gripe. Ajá. Entonces, lo que pasa es que, claro, del hemisferio sur al hemisferio norte tenemos la desventaja que actualmente no es como en los años 20, 50. Ahora se viaja de tal manera que un señor que ha tosido en Pekín de repente tose en Múnich y lo tienes en Tenerife dando positivo en COVID. Por eso varían tanto y por eso las vacunas, y aparte que una vacuna para la gripe no se la pone más allá y tirando por lo alto el 50% de la población. El efecto cobertura... ¿Tú no crees, por cómo te veo así hecha para adelante, que no hubiera hecho falta la vacuna? Porque creo que el propio sistema inmunológico del ser humano tiene capacidad de afrontar todo esto. Te lo compro. Pero teniendo en Porque cuenta... yo me he dado cuenta que ha habido mucho efecto secundario también de la vacuna que ha hecho mucho daño. Y del COVID. Sí, me refiero. Del COVID, por ejemplo, el bueno, COVID... yo he visto más de la vacuna, ¿eh? O sea, Claro. el COVID la ha matado. O sea, te mataba. Pero la vacuna no. La vacuna mata. Poco. No, ha matado. Fíjate, eso ha es matado. Hay un montón de gente que ha tenido problemas muy graves de trombos, Sí. de ictus, infartos. Y por porcentaje, los que no se contagiaban de COVID y tenían la vacuna tenían menos cantidad de esos efectos que los que tenían COVID. Es decir, un paciente que se infecta con COVID tiene mucha más probabilidad de que tenga un trombo que un paciente que se haya vacunado. Pero cerca de 10 veces más. Y eso ya se objetivó con la vacuna de la gripe. Que pasa lo mismo. La gripe también produce trombos. Es que se nos olvida que son también primos hermanos. Es una enfermedad inflamatoria, igual que la gripe. Es una enfermedad de contacto, igual que la gripe. ¿Qué ocurre? Que tú la gripe la conoces, la tratas de tú a tú, aunque te varíe un poquito de año en año. La diferencia es que si no te ha variado del año pasado a este, cuando la pasas, bueno, catarrillo. Pero como te varía un poco, el camión te ha pasado por encima. Porque ese es el sentimiento que tienes con una gripe. Hago un inciso. La gripe es peor en los hombres, hasta el punto que una mujer nunca sabrá lo que es una gripe si no es un hombre. O sea, que el tema Somos este muy malos. Como... pero eso de que decís que el hombre es muy pesado. Somos muy pesados. Con una Chica, enfermedad. ¿Es porque malos. sufrís más de verdad o es que sois directamente así de flojos? Voy a hacer la frase de mi mujer, sois unos cacas. ¿Unos cacas? Unos cacas. Pues sí. Somos unos cacas. Esa es la realidad. Es coña lo que estoy diciendo, pero verdad, somos malos. Es verdad que normalmente cogéis menos gripes o menos enfermedades, no sé por qué, pero cuando la cogéis, de verdad, sois muy pesados. No, somos muy malos enfermos. Somos muy malos enfermos. Y además eso, yo lo he visto con mi mujer. O sea, a mí me da un flux de esto de que tengo que vomitar una gastroenteritis y me pongo a morir. Mi mujer encima se pone a hacer cosas, se pone a planchar y digo, chica, ¿tú qué estás haciendo? ¿Sobrevivir como un zombie o cómo va esto? Somos mujeres y hemos pasado por cosas muy graves. Ahí está. Ser ahí madre está, es un tema muy... Ahí está. Parir, es una superioridad. Parir es una cosa muy importante. Es una cosa que es maravillosa y que yo creo que a un hombre le sería imposible. ¿Viste lo del hormiguero que hacían las pruebas? Ay, no. Buenísimo. Es que solamente con el cambio ya le ponían las cosas para como si estuviera teniendo un parto. No aguanto, le tuvieron que quitar todos los... déjate, quítate. No, quítate. Además, con tanta gente que pasa por delante, tú con las piernas abiertas. No, espectáculo. Déjate. Que te quitan todas las vergüenzas. Todas. ¿Eh? Ya lo sé que se te quitan todas. Pero vamos, a lo que digamos, la diferencia entre hombre y mujer está ahí. Pero, chica, es supervivencia del género humano, al fin y al cabo. ¿Y cómo hacemos para esto que tú eres súper... Envejecimiento, vámonos ahí. Envejecimiento. ¿Por qué? Porque es lo que decía un poco, ¿no? Te cumplen los 40, bueno, los 40 no, ya no. Los 50, ahí estoy yo, y dices, bueno, ya, es normal que me duela aquí, es normal que tenga esta tal, y tú dices, de eso nada. De eso nada, yo les digo siempre lo mismo, de como que es normal. No es normal. Lo que tampoco es normal es que tú no te des cuenta que has empezado a envejecer entre los 28 y los 33 años. Yo la mayor parte de las intervenciones que suelo hacer, de advertencia de, oye, tienes que empezar a mirarte lo de hacer más actividad física, menos sedentarismo, intentar gestionar el estrés, comer de otra manera, lo hago con personas en ese límite de edad. Claro,
cuando alguien con 28 años, que era cuando empecé yo con el tema del gimnasio y de cuidar la alimentación y tal, cuando alguien de 28 años dice, es que tengo 28 años. Vale, muy bien, te veo con 40 en mi consulta. Y vienen años después y dicen, pues estás igual. Pero es que yo estoy jodido. Y digo, te lo dije. Te lo dije. La bola de nieve del envejecimiento, que llamamos en preventiva, empieza en ese límite, 28-33. Empiezan a hacer nuestros sistemas. El envejecimiento es algo universal. Todos. O sea que para ti la clave es la nutrición y el deporte. Más cosas. Venga. Necesitas información. Venga. ¿Por qué? Te explico. Hemos dicho que es universal, nos pasa a todos, a los bichos también, pero los bichos y nosotros envejecemos diferente. Resulta que mis 2 perros van a morir con 12, 13 años, pero yo a lo mejor, con suerte, 80 y tantos. La media española. Vale. Ya hay diferencias. Pero es que entre los propios seres humanos hay diferencias de cómo se envejece de rápido o de lento. Te voy más allá, que es donde quiero llegar. Dentro de nuestro cuerpo se envejece diferente. Puede estar tirando de tu envejecimiento, cerebro, terminas con una neurodegenerativa como el Alzheimer, que con 65 o 70 años pueda aparecerte de forma precoz. De hecho, uno de nuestros pacientes, de los que tenemos en Harvard, que paga una pasta al mes por hacer tratamientos con nosotros, bueno, con la parte de David Sinclair, le diagnosticaron en el 2022 en un documental de Disney, una más que alta probabilidad de tener un Alzheimer precoz, entre 65 y 70 años. Chris ¿Cómo es Hemsworth. posible que no hemos encontrado nada para esto? Porque es una enfermedad que es demasiado rara y heterogénea. Sí que es cierto que hay formas de prevenirlo con actividad física, con buena alimentación y sobre todo con controles bastante estrictos de lo que es la glucosa en sangre. Y eso no te vale con quitarte solamente el azúcar, porque a mí me hace gracia cuando te vienen nutricionistas de estos de la nueva ola de la inversión de la pirámide alimentaria que te dicen, la proteína no, estable el azúcar. Perdón, la proteína. ¿Me estás diciendo que un diabético no se tiene que pinchar insulina si come proteína? O sea, me acabas de decirle a mi profesor de fisiología de segundo que lo de las unidades intercambiables de azúcar a proteína para calcular la insulina que se tiene que pinchar un diabético es una historia que se ha inventado. No, la insulina a las 4 horas te sube con un pico dependiendo de lo que hayas comido de proteína. Y de grasa también. Y puede ser más mantenido que el de la glucosa por un donut. Porque el del donut hace pum. Es decir, los excesos a un lado y a otro son malos. O haces un equilibrio y mantienes, porque la explicación de lo del Alzheimer es que se está viendo que cuando tienes picos altos de glucosa, parece que hay mayor probabilidad de que se produzcan esos ovillos que se producen en el Alzheimer, esa sustancia amiloide, que parece ser una sustancia de glicación, que llamamos. Es decir, las proteínas se alteran de tal manera que se acumulan. Ocurre en la diabetes tipo 2 y ocurre... O sea, que son en más propensos la gente que es diabética. Sí, y los sedentarios. Y otros, que son los que no se relacionan con gente. ¿En serio? Porque se les atrofian las neuronas. Claro, tú necesitas, el ser humano Estimulación. necesita ser estimulado y necesita otro ser humano y necesita más seres humanos porque tenemos una capacidad que es maravillosa. 2, pensar y hablar. Y una tercera que es más maravillosa aún, que es escuchar para luego poder hablar e interactuar. Eso no lo tiene un perro. Los perros Alzheimer tienen alguna neurodegenerativa, pero porque es por senilidad. Que la podemos Cuando tener ya eres nosotros mayor. también. Claro. Yo tuve un perro que tenía demencia. La puedes tener, pues como la podemos tener nosotros. Una demencia senil está descrita como un problema por ser mayores. Es normal. Lo que no es normal es que en el envejecimiento te aparezcan enfermedades crónicas, como el Alzheimer, como las enfermedades cardiovasculares, como que pierdas tanta masa muscular para hacer una sarcopenia y que no te puedas valer por ti mismo. Nosotros pensamos, en la empresa en la que trabajo y en la matriz que tenemos de Harvard, que el envejecimiento es una enfermedad crónica. Y pensándolo fríamente, Es muy fuerte, ¿eh? pensándolo fríamente, la hipertensión es crónica. Envejecimiento es una enfermedad. Crónica. Hay señores en las zonas azules donde más longevos hay que no tienen ni hipertensión, ni diabetes, y se van todos los días a su huerto a 3 kilómetros andando. Ya te empiezo a dar pistas de por dónde va la historia. Sí. A coger su frutita. Curiosamente, Orense es una de las zonas que tiene más longevidad. No toman pescado. Hacen matanza del cerdo, con lo malo que es.
comen mucha verdura, andan mucho, poca exposición solar, que también envejece. El sol. Claro. Claro. Destroza todo lo que se llaman metaloproteinasas de la piel, pero también el colágeno, la elastina, todo eso te va dañando. La exposición a la luz ultravioleta es mala, ¿Por qué crees que hay tanto cáncer ahora? porque vivimos más. ¿Tú crees que es eso? Fíjate en una cosa. Es gente muy joven. Claro, y somos más. Te hago la misma explicación de lo de la vacuna. 100 personas te va a producir 3 efectos secundarios. 1 millón de personas, 1000 efectos secundarios. Con el cáncer exactamente igual. Cuando tú Sí, vas pero se ve aumentando... como un cáncer muy precoz ahora. Y además lo Tú con detectamos... quien hables siempre tiene Y a lo su detectas madre, a su antes. hermano, a alguien muy cercano. Y lo detectas antes con las pruebas que tenemos. Es mucho más fácil despistar el cáncer ahora. Antiguamente tú te morías con un cáncer a lo mejor sin enterarte. O sea que para ti el cáncer ya es una enfermedad Es común, una enfermedad más. que llega a ver que lo ponen como enfermedad común. Ujú. Y que se puede cronificar en algunos casos. El cáncer no se cura, partimos de esa base, ¿eh? Nunca. Cuando tú te hablan de curación, no te hablan de remisión total. Pero la remisión total, de un día para otro, te puede ocurrir que sea una remisión parcial. Y de repente te aparezca alguna célula cancerígena. De ahí él hace revisiones cada X tiempo. Nunca se terminan de hacer revisiones, ¿no? No. Aunque tú digas me he curado, no te has curado. Tienes que seguir haciendo tus revisiones. Para detectar cualquier tipo de cambio que haya. Y ahí sí puedes cambiar el tema del cáncer, como cuentan, con la alimentación, Sí. haciendo un cambio, por ejemplo, de ácidos a alcalinos. Puedes hacer diferentes cambios. Lo del ácido alcalino tampoco te creas porque luego al final te va a dar lo mismo. Porque dentro de tu cuerpo te lo va a identificar sobre una cosa que es tu pH. Entonces lo que sea alcalino te lo va a convertir a pH 7,4 y lo que sea ácido te lo va a convertir a lo otro. Lo hará con más o menos velocidad y lo hará con más o menos esfuerzo. Someter un esfuerzo al cuerpo para esas conversiones es lo mismo que tomarte agua muy, 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 muy fría en verano. La tiene que calentar el cuerpo. Por eso cuando tú tomas agua muy fría, luego tienes más calor. Incluso si te das cuenta, y haz la prueba en verano, en vez de ducharte con agua fría, dúchate con agua un poco más caliente de lo habitual. Incluso como la que te pondrías en invierno. Cuando salgas, verás cómo no sudas. Porque tu cuerpo ha hecho... Una línea. Hay que entender que el cuerpo no es una máquina perfecta. Intenta sobrevivir. Y intenta sobrevivir siempre hacia las agresiones que puedas sufrir. Y es tan sumamente inteligente, sobre todo el de los humanos, que, por ejemplo, cuando tú haces una dieta de menos de 1200 kilocalorías, si eres una mujer en etapa fértil, lo primero que dejas de hacer es tener regla. No ovulas. La razón es muy sencilla. ¿Qué ocurre si te quedas embarazada? 9 meses. ¿Qué ocurre con el producto? Aparte de esos 9 meses que tienes que estar alimentándolo. Ojo, si tú tienes escasez de comida, cuando tú das a luz a una personita que puede estar en lactancia hasta 4 años, a diferencia de cómo se destetan a los animales, 21 o 28 días como mucho. Pero es que lo peor de todo es que no solamente le tienes que dar de mamar, sino que no se vale para andar, no es un cervatillo. Entonces el cuerpo humano que dice, corto esta vía y mira, por lo menos aseguro los 1200 kilocalorías. El pelo, las uñas, tampoco es necesario. Como llamamos vestidos y tenemos gorros, se cae el pelo. Entonces, cosas que consumen mucho, ¿Y los las va dientes quitando. por qué? Y los dientes también. Porque en realidad tú lo que estás comiendo es poca cantidad. Entonces, hay determinadas piezas dentarias que te pueden... las puedes perder. Ojo, en dietas muy restrictivas también tienes un segundo paso, que es que si no llegas al límite, a los límites normales, por ejemplo, de aporte de vitamina C, puedes hacer un carbunco y perder pelo y dientes. A ver, es muy raro verlo. Eso se veía en las grandes travesías de la época de Colón. Y descubrieron posteriormente, oye, si le llevamos limones y tal, parece que la cosa cambia. La imaginación del ser humano, que luego termina haciendo ciencia. Sí, no, totalmente. Hombre, yo el tema de las calorías, como bien has dicho tú, yo creo que también es todo un mundo y dependiendo de qué persona sea, no se puede hacer un estándar. Pero yo, por ejemplo, entiendo que si consumo más de 1000 calorías, fíjate lo que te estoy diciendo, 1000 o 1200 calorías, para mí es una barbaridad. Por mi tipo de constitución. Tienes Tengo que entender lo una que te cosa he que se dicho. llama célula grasa adiposa. Sí, Entonces, que tiene más avidez. Se me queda acumulada por eso, un tema genético. El tejido graso es que es muy puñetero.
Sí. Porque además, a partir de determinadas edades, se comporta como Bill Gates o como yo. Tú a mí me dices, con lo que yo gano al mes, me dices, préstame 1.000 euros. Te voy a mirar y te voy a decir, Bill Gates, que le entran miles de millones diarios, pídele 1.000 euros. Toma. Bueno, pues así es como se comporta ante el adelgazamiento, el tejido graso, cuando sobrepasas los 40 años. Vale, ¿y qué le dices a una persona que te dice, no, pues si yo como poquito? ¿Cómo poquito? Claro, tú estás poniendo en modo ahorro a tu Bill Gates. Tú dale 5 o 6 comidas al día de poquita cantidad que sean saciantes. Dale No, lo si que no está aquí. ¿Y si no tienes hambre? Comes poquito porque no tienes hambre. Oblígate, ya verás cómo cambia la película. Pues lo que me faltaba a mí ya. Oblígate, Obligarme a comer. Oblígate, verás cómo cambia la película. Pacientes como tú hay que estudiarlos de otra manera. Sí, por eso, pero hay mucha gente como yo. Hay... Yo llevo toda la vida que he sido una persona, pues eso, fuertecita, gordita. Y de hecho ahora he adelgazado bastante estuvo aquí un médico también endocrino maravilloso, Rafael, que de aquí te mando un beso. Y lo que hablabas tú antes, por ejemplo, del Mounjaro, del Ozempic, se ha descubierto con homeopatía, mira lo que te estoy hablando, con la homeopatía o con el tema de la medicina utilizada en pequeñas dosis, que funciona. ¿Por qué? Porque tú cuando coges el Mounjaro te pone 2,5 miligramos la primera, al mes tienes que pasar a 5, porque el cuerpo ya se ha hecho ahí. Al otro mes tienes que pasar a 7 y al siguiente mes tienes que pasar a 10. Y ahí te paras porque ya no admite más el cuerpo y los efectos secundarios son tremendos. Que a largo plazo... Claro. ¿Yo qué he hecho? A nivel homeopático o como lo quieras marcar, él me ha marcado una dosis de 1 gramo. Yo me he puesto 1 gramo durante 3 meses. Es cierto que al final de mi periodo, de los 3 meses, yo casi ya no notaba el producto. No notas. Pero ahí entendí lo que me quería decir el doctor Víctor Méndez, que me decía, escucha, es esta. Claro. Es esta. Entonces, la primera semana, la segunda semana, incluido, te voy a poner el mes, no tenías hambre. Y hay una cosa que yo he leído, que luego en un reportaje importantísimo que han sacado en la televisión de Ozempic, que decían que aprende la mente a no tener hambre y aprende tu comportamiento a manejarse de otra manera. Yo he sentido eso. Me gusta, porque es lo que hago yo. Vale. Los pacientes que tengo ahora que piden a gritos Mounjaro, les digo 2,5. Hay muchos que los tengo con 2,5. No les hago subida. No, yo llevo en 1. Porque yo o sea, les digo... el 2,5 lo pongo a la mitad. Yo trabajo en 30 pasos. Claro. Que es una mierda. Porque de hecho Bueno. me decía el médico, me decía, no sé si te va a hacer algo. En personas como a mí me ha ido genial. Claro, porque genial. tienes que hacer Porque te digo toda que la cada uno baraja de somos las... un mundo. Toda la baraja de los tratamientos que podemos tener a nivel de pacientes con sobrepeso o obesidad las tenemos que poner encima de la mesa. No tenemos que fiarlo todo a una dieta y hacer ejercicio. Espérate. Que no todos. Hombre, hay que hacer ejercicio, ¿eh? Hay que hacerlo, Claro. evidentemente. Pero, por ejemplo, yo lo que les digo a mis pacientes es, vale, vas a estar con la de 2,5, pero quiero que te tomes esto como una muleta. Eso es. Tienes un esguince en tu alimentación y lo que quiero es que lo cures tú. Esta es la muleta que te voy a dar. Así es. Así Porque es si como me he empiezo a sentido subir yo, ¿eh? dosis, tú no vas a aprender en la puñetera vida. Exactamente igual que cuando yo me enfrentaba a pacientes que les ponían en la clínica en la que estaba de dorsia, de balón o de reducción de estómago, después del primer mes que han adelgazado tanto. Tú quítale el balón. No. Ni pasaban por la consulta del médico, ni pasaban por la del nutricionista, ni pasaban por la del psicólogo. Por ninguna de ellas, claro. Ahora bien, luego los tienes aquí en la clínica que estoy ahora, en una de las clínicas que estoy ahora, que te vienen, lleva 1 año con reducción de estómago, y es que ahora, claro, porque ya tienes todo recompuesto. Y tú lo que haces es que, en vez de tener esto de estómago, tienes esto, lo vas llenando a poquitos cada 2 horas. Que Y es estás lo que dices comiendo. tú, es lo que dices Claro. tú sin ¿Y tener qué que está? meterte en una cirugía. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que tú lo que estás metiendo es de poquitas kilocalorías, de repente estás subiendo de kilocalorías. Claro que te estancas y ganas peso. Si tú las gallinas que están entrando no las vas vaciando por otro lado, ¿de qué te vale? Si sigues teniendo el mismo trastorno con la comida, ¿de qué te vale el balón intragástrico o la reducción de estómago? Si no comprendes lo que es la comida para tu cuerpo, que son kilocalorías, y dependiendo de cómo
sea la composición de esa comida. Tendrás picos antes o después. Si tú te tomas fruta y no tomas nada después, a la media hora estás que te comes un ñu, porque te sube mucho la glucosa en sangre, te baja mucho la glucosa en sangre y tienes hambre. O sea, Claro. que cuando tú pones una dieta, como dicen, ¿no? Enseñas a comer, lo primero que tienes que tener es una charla importante con esa persona. Charla importante y descubrir por dónde va el paciente. Los pacientes que tienen un problema médico grave, objetivo, me refiero a un infarto, me refiero a un cáncer de pulmón, te van a decir que han fumado, te van a decir que es que comen muchísimo, pues yo qué sé, mucha grasa o que beben mucho vino. Pero un paciente que tiene un problema con la comida no te va a exponer los momentos pico en los que, por ejemplo, hacen un ataque compulsivo a la comida. Pero si sabes, por experiencia, cómo irle sacando esa información, te encuentras con que tienes un paciente que esa semana no ha bajado de peso y después de mucho insistir te dice, no, es que mira, es que estuve en una cosa que me estuve conteniendo, comí lo que tú me dijiste y tal, pero es que según iba por la carretera de La Coruña, vi un McDonald's, pegó un frenazo, metí marcha atrás en la carretera de La Coruña y digo, ¿cómo? Y se metió 2 hamburguesas. Marcha atrás en una autopista. Y dices, problema. Entonces hay que trabajar esa parte. Cuando yo he dicho... ¿Cómo podemos trabajar el tema de la comida? Porque aquí ahí entramos en un tema muy grave. Podemos Tenemos entrar que en un entender tema que es un de, promedio... por ejemplo, de anorexia, de bulimia. Lo del tema de la anorexia, además, es que yo que he tenido relación con la unidad de trastorno de conducta alimentaria del Hospital Santa Cristina, que curiosamente fue la base de la mejor unidad de trastorno de conducta alimentaria, que está en el Niño Jesús, y en la que tengo también cierta cercanía por un familiar mío que trabajó como médico en el Niño Jesús, ves casos que dices... Muchos de ellos, los anteriores a la etapa actual, eran causados un poco a veces por el miedo a relacionarse a los demás y estar expuestos a que a lo mejor tu imagen física no era la más adecuada para los demás. ¿Pero quién determinaba eso? ¿Las redes sociales, quizás? No, porque te hablo de épocas de los 90, así que la no nuestra. había tanta... Sí, es verdad. Había revistas, pero no había No, tanta no, red no, social. claro. Ahora con la red social, tú tienes a alguien como yo, que le dice a alguien de 50 años, no, mira, he hecho este entrenamiento y tal, y se va a pensar que por hacer lo mismo que yo va a estar igual que yo. Y no es así. Y encima se miente mucho en las fotos. Pero muchísimo. Y además hay un montón... Hay una amiga mía que es modelo, que además coincidió con ella en un programa de televisión en el que yo trabajaba, en Mañaneros, que hablando con ella decía, no, es que tienes una mentalidad maravillosa con el tema de la obesidad. Digo, es que no hay que maldecir algo de todo lo que hay. Es que el mejor amigo del hombre no es el perro, es el chivo expiatorio. Y se lo estamos dando. Los azúcares, las harinas, las grasas antes... La malvada industria alimentaria, que la hemos modificado para tener todo el línea lleno de proteínas. ¿La culpa es de ellos o es nuestra? Entonces, ella decía, sí, no, es que es nuestra. Es nuestra porque admitimos que estamos viendo una figura que es imposible y que está haciendo una pose metiendo tripa, y ella hace justo lo contrario. Hace la pose en la que se la ve estupenda y luego se la ve relajada y es una persona... Normal. Es que es una persona, no normal, una persona. No algo artificial. Una persona es algo normal. Lo que estás viendo en las redes es algo completamente artificial, ni siquiera es persona. Es una modificación. ¿Qué le dirías tú a estas niñas de 15, 16, que es, bueno, incluso de 12 hemos llegado, incluso las mamis, que se sienten culpables porque creen que hay una responsabilidad de ellas, o cuando notan, o cómo pueden notar que su hija está pasando por un momento complicado? Es complicado, incluso con el tema de atracones también es complicado, porque en el primer programa de televisión que yo hice, o sea, yo siempre he trabajado más con pacientes obesos que con anoréxicos y bulímicos, pero los bulímicos terminan también haciendo algo de obesidad. Pues había una chica que no comía nada en casa, siempre iba con poquita cosa, alguna ensalada, tal, y grabando en su casa, un día haciendo no sé qué con los cámaras, que me iba muy bien, hice así con la almohada de su habitación y descubrí un bote de este tamaño de nocilla que se había comido a cucharadas, con la cuchara dentro. No le dije nada a sus padres. Pero esas cosas no les puedes decir a los padres directamente, oye, ponte como policía. No, ponte como amigo, tampoco. Ponte como padre, que no te note preocupado. Tú eres la imagen que ella quiere ver de alguien que simplemente le quiere, que le va a corregir en el momento que haya que corregirla y que le va a acompañar cuando le tiene que acompañar. Gánate eso como padre. No sea su amigo, no sea su jefe, no sea su padre. Ayuda y acompaña.
pero vigila. Gánate la confianza de que eres su padre y de que no le vas a hacer interiorizar toda la culpa que tiene para reventar y llorar. Sé el apoyo, pero fiscaliza y mira determinados... No es malo mirarlo, pero no sacarlo de quicio, porque son personas que tienen una inestabilidad emocional, al fin y Ya, al cabo. pero porque eso tú te olías algo, sino porque levantas la almohada. Claro. Tú tenías ahí un sexto sentido, tenías que sentir. No, llevaba trabajando muchos años con pacientes con obesidad, que ya te he dicho que Sí. mienten, y los que tienen bulimia y anorexia también. Y te fijas, por ejemplo, en los dedos y ves cómo esta parte la tienen completamente rota los que se meten los dedos en las manos, en la boca. ¿Por qué? Porque ¿Ah, la sí? acidez, claro, la acidez del estómago se va cargando a las uñas. Y amarillea también. Me fijo mucho, ya te he dicho antes que tengo trastorno obsesivo compulsivo y me viene muy bien en consulta para coger y pillar, No, desde luego. pillar datos. Entonces, es algo que me sale de forma natural. Ahora ya no me dedico tanto a lo de la obesidad, o sea, me ocupa más el envejecimiento. Pero porque me preocupa que la gente piense que no podemos prevenir cosas. Y no es así. Dinos qué sería importante saber. Tres pilares Tres fundamentales. pilares fundamentales para el prevenir. No sedentarismo. No me vale lo que hemos dicho antes de 30 minutos al día de hacer moderado esfuerzo. No. Si te quieres ir a andar, vete con alguien y vas hablando. Y cuando te cueste hablar, ese es el ritmo de andar. No te ha hecho falta irte al gimnasio a correr en una cinta, fíjate. Y te has hecho media hora, 3/4 de hora andando. Charlando con tu amigo. Ojo, ostras, pues se me ha pasado el tiempo volando. Aliméntate bien. Y sé consciente que hay dos tipos de alimentos. Los que construyen, los que no. Los del placer, déjalos para Navidad. ¿Vale? Recupérate desde Navidad hasta Semana Santa y cómete una torrija. Disfrútala. O 2. Sabiendo que te vas a comer 2 torrijas el domingo o el sábado. Pero las otras 35 comidas que tienes que hacer más o menos a la semana, si las haces bien, ¿qué más te da? Te da exactamente igual. O sea, es una gotita en medio de un mar. Si tú lo haces bien y alimentas a tu cuerpo para que construya, no lo vas a destruir. Evidentemente, si nos vamos a compuestos que sean ultraprocesados, muy altos en azúcar, muy altos en grasa también, muy altos en proteína también, porque enmascaran también una gran cantidad de azúcares. El error está en pensar en que, no, es que yo me estoy tomando una leche semidesnatada sin lactosa. Ah, perfecto. Te estás tomando una leche que tiene menos nata, por lo tanto tú estás absorbiendo menos vitamina D y tiene, por tanto, menos vitamina D y absorbe menos calcio de la leche. Bien. 1, eso es la semidesnatada. 2, sin lactosa. Sí, ciertamente, no tiene lactosa, pero tiene azúcar. ¿Tiene más azúcar que la de con lactosa? Es diferente. Porque dicen que sabe más dulce. Claro, porque la glucosa en solitario es mucho más dulce que la glucosa más la galactosa, que es la lactosa. Ajá. Es un disacárido. ¿Qué es lo que hace nuestro cuerpo? La lactosa, igual que con el gluten, no es algo que estemos acostumbrados a procesar. Entonces, con el paso del tiempo, en la evolución humana, vamos ganando tijeras para cortar esas moléculas. Si tú dejas de exponerte a esas moléculas, el cuerpo te dice, ¿para qué voy a producir estas tijeras? Bebes, te pongo un mes sin tomar nada de leche con lactosa, 0. Prueba a tomarte un chupito el mes siguiente. Te da una cagalera de narices. Tu cuerpo es que ha dejado de producir las tijeritas. Tú no tienes intolerancia a la lactosa. Lo que no tienes es las tijeritas porque las has eliminado tú por una mala alimentación. Leche sin lactosa. ¿Por qué sabe tan dulce? Glucosa libre, galactosa libre. Eso pasa directamente por el intestino sin utilizar las tijeritas, que es lo que te hace pico de glucosa enorme en sangre. Qué fuerte. Incluso me tengo que enfrentar a gente de la última jornada de hay que invertir la pirámide y tal, que me dice, no, pero si la leche sin lactosa no tiene azúcar. Ah, vale. Te apuesto una cosa. Como tenemos sensores aquí de glucosa, vamos a hacer una cosa. Yo me voy a tomar un terrón de azúcar y tú te vas a tomar un vaso de leche sin lactosa. Y vamos a ver qué ocurre con la glucemia de nuestra sangre desde el minuto 1. Y se quedó acojonado. ¿Pero por qué está subiendo tanto mi glucosa? Porque tú tienes glucosa libre en lo que te estás tomando. Yo tengo que cortarla. La del azúcar es fructosa, que tiene un camino diferente, y glucosa, pero lo tengo que cortar. En ese proceso... O sea, que tú no eres partidario de quitar ningún alimento.
Ninguno. Tiene Lo que te he dicho, Sí, sí. el chivo expiatorio no tiene que ser el mejor amigo del hombre, porque estás haciendo una cosa que para mí es grave, que es culpabilizar. Tú eres culpable porque comes azúcar. Ah, si elimino el azúcar, ya no soy culpable. Voy a estar exactamente igual porque no he aprendido a comer, pero ya no tomo azúcar, ya no soy culpable. Ya soy light. Ya soy light. Claro, ahí está. Te voy a quitar la culpabilidad porque vas a tener un chivo expiatorio. No, el azúcar es energía. Pero claro, hay que entender que si tú tomas una energía que no quemas, va a ir a las reservas. Y es lo mismo el azúcar blanca que el azúcar moreno. ¿Tú El eres azúcar partidario? moreno, soy muy partidario de él por una razón bien sencilla, porque tiene fibra, por una parte, y por otra parte tiene más minerales. El refinado está ultra refinado, es solamente sacarosa, fructosa y glucosa, sacarosa. Lo otro es más interesante. Ojo, tienes que irte a un azúcar moreno que sea bueno, Claro. no el que está teñido, Sí, que hay es en verdad. muchos sitios. Es Y como lo que es que dicen- parece y lo un que rey, dicen- un rey mago pintado. ¿Y lo que dicen de que la célula cancerígena se alimenta del azúcar? No todas. Es que el problema está en pensar que el cáncer es lo mismo en todos los tipos de tumores. Vale. Y no es así. Hay muchos tipos de tumores que no se alimentan de glucosa. Pero tienes que pensar otra cosa más. Si tú no le das energía a la célula cancerígena, el sitio donde mejor va a obtener glucosa, ¿sabes cuál es? Del músculo. La forma que tiene nuestro cuerpo de trabajar es muy curiosa. A diferencia de los animales, nosotros utilizamos cerca del 10% de nuestra energía de base en hacer una digestión. Los animales, casi el 25%. Pero nuestro cerebro funciona con el 20% de la energía que necesitamos diaria. Los animales un 10%. Nuestro cerebro funciona de tal manera, por el consumo energético que tiene, que hasta los 18 años no es el 20% lo que consume, sino un 25 a 30%. Consume muchísima más energía. Por eso es un error no darle azúcar a un niño. Ni quitarle las harinas o los carbohidratos, porque los necesita el cerebro. Por una razón bien sencilla. Qué bueno. El 80% de la energía que consume el cerebro, de ese 20 a 30% dependiendo de la edad, lo puede sacar de cuerpos cetónicos, de la grasa, de la glucosa en sangre. Pero hay un 20% fijo que única y exclusivamente lo puede sacar de la glucosa. Si tú le restas eso porque tengas cáncer, el cerebro se va a ver afectado. Pero es que ¿de dónde va a sacar el cerebro y la célula cancerígena ese 20% que necesita el cerebro más el azúcar que necesita el cáncer? músculo. Del músculo, porque la proteína es súper fácil convertir aminoácidos a glucosa. Mucho más que de grasa a cuerpos cetónicos. Mucho más. Madre mía. Estoy alucinada. Es fisiología humana. Se nos da. Cuando alguien dice, no, es que a los médicos no se les enseña, se nos enseña esto. Otra cosa es que luego cuando hagamos una especialidad se nos olviden estas cosas. Pero en especialidades como la mía nos gusta explicar qué es lo que está ocurriendo y que luego tú elijas pastilla azul, Sí, pastilla sí, roja. claro. Pero Esto que es lo que tengas toda tienes. la información. Bueno, me falta el tercer pilar. El tercer pilar, hemos dicho nutrición, actividad física, control del estrés. Ahí la has dado. Ahí tenemos un problema, que no se objetiva lo suficiente de cara a pérdida de peso. ¿Sabes por qué no ¿Por funciona? el cortisol? Claro, ¿sabes por qué no funciona el ayuno intermitente? Volvemos otra vez a lo que estudié en la carrera. Cuando tú haces ayuno 24 horas sin tener nada de exposición a nada, es decir, metido en una cama de hospital, tumbado, mirando las musarañas, bebiendo agua. De donde saca tu cuerpo la energía es de las reservas que tiene de glucosa, que están en hígado y que están en musculatura. Dependiendo de cómo sea tu musculatura, puedes durar hasta 48 horas sin comer nada. A partir de las 48, pues empezará a quemar grasa. Viene el estrés. ¿Para qué sirve el estrés? ¿O para qué nos servía a los seres humanos? Vámonos al paleolítico, que de esto, lo de la dieta paleo, un día te hablo. El paleolítico era para correr delante de un puñetero tigre de dientes de sable, que nos estaba persiguiendo mientras nosotros íbamos detrás del ñu o del rinoceronte lanudo, o del mamut. ¿De dónde saca el estrés la glucosa que vierte a la sangre? El cortisol la saca de la grasa. Un aporte, ayuno, glucosa que tienes almacenada. Segundo aporte, de la grasa al cortisol. Si tú estás sentado con el culo plano durante 8 horas en tu oficina, sin moverte absolutamente nada, cuando cuelgues el teléfono y hagas, ya, llega la insulina y todo ese azúcar hace... Llegas a casa y como no tengas un ñu, te comes un niño.
fisiología humana pura y dura. Por eso no sirve a largo plazo el ayuno intermitente. Lo único que ha servido, y además en todos los metaanálisis que hay en la Cochrane, y lo podéis ver con facilidad, es que tú hagas una dieta. Fíjate la cafrada que voy a decir ahora con todos los que están aquí, con las proteínas y fuera azúcar y tal. La dieta que tiene más longevidad, mayor mantenimiento del peso corporal y, si la haces hipocalórica, mayor descenso a 2 años de peso, es la dieta mediterránea con un aporte de 50-55% de hidratos de carbono y las otras 2 mitades, mitad proteína, mitad grasa. ¿En serio? El 50% de hidrato de ¿Sabes carbono. por qué? Porque eso no es una dieta adaptógena. La keto sí, la paleo sí, y la paleo es tan sumamente buena que a mí todavía me cuesta horrores entender cómo, a ver, yo hago dieta paleo. Ah, ¿y por qué vas en coche? Pero si los del paleolítico van andando. Tú estás haciendo una dieta, vamos, la de la Chichinabo, chico. Tú no estás haciendo dieta paleo. Vive como en el paleo. Vive como vivían en nuestras cuevas. Que no eran cuevas en realidad, lo que hacían era resguardarse un poco para que no les cayese en la hoguera el agua. Porque si sabían que se metían en la parte de atrás de la cueva, esa hoguera se hacía más roja y empezaba a producir productos tóxicos y palmaba a toda la tribu. Es que se piensan lo de las lucecitas rojas, otros iluminados que no son capaces de entender estas cosas tan sencillas que hacían nuestros antepasados y te vienen aquí, no, la dieta paleo, No, la es lo vida que dices tú, paleo. eso, y ahora lo que se ha puesto tan de moda que ya el rojo, el amarillo, me voy desnudo por la calle, me voy al... La exposición al frío es buena siempre y cuando sean pequeños tramos. Una exposición prolongada te produce una cosa que en invierno, en plena temporada de gripe, es fatal. Nuestro cuerpo, para defenderse, tiene movimientos en las celulitas de todo el epitelio respiratorio. Con el frío, esos movimientos hacen exactamente igual que te ocurre a ti cuando te Sí, que pones hacen al frío así. y te quedas pálido. Bueno, pues se recogen. Eso es un caldo de cultivo perfecto porque el moco no se moviliza, llega cualquier virus, cualquier bacteria, anida, con una facilidad tremenda. O sea, que lo mínimo, o sea, el Lo máximo mínimo, que debías estar 10 al minutos frío, 10 como minutitos. mucho. 10 Vale. minutos. Y no expuesto del todo. Cubierto con menos Y me capas de imagino ropa. que no será lo mismo para un hombre que para una mujer. Ni para un niño, ni para un adulto, ni para... Cada uno tiene que ser estudiado para hacer ese tipo de intervenciones. Tú no puedes hacer el ayuno que hago yo sin probar cómo lo puedes hacer gestionando el estrés. Y lo del amarillo, rojo, el semáforo este. Te cuento de lo de Porque las luces. A ver, es un problema de física. Cuando tú en el atardecer no ves la luz azul, es porque diverge, pero te llega. Si tú bloqueas la luz azul con estas amarillas, tú no vas a dormir mejor. Tú vas a creer que duermes mejor. De hecho, todo lo que hay en estas intervenciones, son test antes y después de hacer la intervención en una semana, 15 días como mucho. Ninguna de ellas mide la melatonina en sangre, que es lo que tiene que subir para que tú duermas. Ninguna, cero. Ninguna utiliza algo como esto, que es el anillo Oura, para medir cómo han sido tus ciclos durante toda la noche para ver si han sido los correctos o no. Este anillo a mí me dice cuándo me he acostado y me dice cuándo me quedo dormido. Y me dice, te has tirado 1 hora y 3 minutos dando vueltas en la cama. Bueno, a lo mejor es que me lo paso bien, pero bueno. Eso te dice, ¡wow! Te dice, wow. O sea, te indica cuál ha sido tu frecuencia y te dice, vale, más o menos tienes un descanso nocturno de un 73, 80, lo ideal está por encima de 76. Pero es que no te lo miden en ninguno de esos estudios. Eso no es evidencia científica. Eso es 4 taros que se ha puesto una cosa de color amarillo que luego cuando se lo quitan dicen, ¡hala, qué cantidad de azules! Y miran al horizonte que parecen Cristóbal Colón. Dices, por favor, no, más no. No, es que además ya que si el filtro en la pantalla. El otro día había una amiga y de repente le veo el móvil, la pantalla roja. Digo, perdona, pero tú ves algo ahí y dices, no veo una mierda, pero esto es lo ideal porque dices que es buenísimo. Pero me hace una ilusión. Pero que es buenísimo, me dice. Digo, pero qué buenísimo si no ves una mierda. Piensa una cosa, tú cuando te acuestas viendo el móvil, o bien ves una cosa que te hace gracia, o bien incluso te has puesto a discutir con alguien, pues yo qué sé, en Twitter. ¿En serio es por la luz azul y no por el cortisol que te sube y te baja y que la dopamina y tal? Coño, es que igual ha habido otra cosa por fuera y no es precisamente la luz azul que ha estimulado o no ha estimulado. O sea, es que es como... es el pensamiento galaxia que le llamo yo. Y ojo, que los médicos lo tenemos. Porque en tricología te viene un paciente que me estoy quedando calvo. Claro, ostras, tengo que resolverle. El pobre se está quedando calvo. Y piensas,
para crear pelo se necesita mucha cantidad de vitamina C. Y si falta la vitamina C, se produce el carbunco que te quedas calvo. Venga, 2 gramos de vitamina C. Y haces, ¿y en base a qué? Pero si también necesitas selenio, zinc, ¿por qué la vitamina C? Ah, porque es que hay una enfermedad asociada que produce calvicie. Joder. Y le meten todos en el mismo Y saco. todo al mismo saco. Venga, va. No, tienes que estudiar todas las causas de alopecia. O sea, cuando tú vas a estudiar las causas de alopecia, como se van entremezclando entre ellas, Te vuelves loco. Y ya por último, la luz esa roja que se pone también para la recuperación muscular. puede resultar, sí, pero tienes que tener en cuenta que son LEDs, que como mucho va a llegar algo que sí que utilizamos en tricología, que es el aumentar la vascularización después de un trasplante o injerto capilar. Un poco de calor, diría yo casi, ¿no? Da calor, pero por la iluminación lo que hace es mejorar la vascularización del cuero cabelludo. El cuero cabelludo no llega a la musculatura. No, ya. Entonces, ahí sí que tenemos evidencia científica de la luz roja para este tipo de tratamientos. Más allá, es O fiarlo sea que para todo. el músculo en general, no. Para musculatura funciona mucho mejor frío-calor, frío-calor, frío-calor. Porque lo que hace es reactivar la musculatura. Y además el error, por ponerte un ejemplo, de los cambios que ha habido, antes se inmovilizaba cualquier esguince. Ahora te ponen a andar. Que era lo que a mí me pedía el cuerpo. Yo todos los esguinces que he hecho me han inmovilizado el primero, pero luego he tenido varios y yo directamente lo que intentaba era forzar y andar. Al fin y al cabo es un esguince, no es una fractura, no es que te parta un ligamento. Un tipo 1, tipo 2 que no tiene ninguna afectación ligamentosa grave y ahora te los ponen a mover todos. Y si no te inyectan heparina cada 2x3. Que también... A ver, es que se ha puesto súper de moda la heparina ahora. Es que hay que pensar una cosa, somos tan sumamente sedentarios Que o eso o la palma. que eso te pega un O trombo. Ah. Es que incluso en pacientes que no tienen ninguna fractura ni nada, yo tengo un compañero completamente sano que de haber pasado de ser bastante más activo a tener un trabajo que era completamente sedentario y se va a un viaje a Nueva York y vuelve con un trombo en el pie. Y hay una forma muy concreta de evitarlo y es simplemente elevando los talones. Te explico. Los trombos se producen por que la sangre se queda un poco almacenada. Tú la fuerza cardíaca la utilizas para las arterias. ¿Cómo regresa esa sangre? Porque las venas tienen unas valvulitas y porque tienes una cosa súper importante, la bomba del gemelo. La bomba del gemelo. El gemelo, cuando tú levantas, sube para arriba y lo que hace es utilizar esa fuerza para elevar toda la columna de sangre hacia la cadera. Si tú estás sin moverte con esos gemelos inactivos durante 4, 6, 8 horas, tienes unas probabilidades enormes de que te pegue un trombazo. O sea que Pero es si tú importante que simplemente todo el mundo elevas, haga un poco de movimiento de fuerza. gemelos. Eso no te va a generar mayor consumo de glucosa, como decía un tarado el otro día que lo vi en un reel de Instagram. No. Lo que te va a generar es que tú estás movilizando eso. Y si te levantas y andas de puntillas o forzando las puntillas por el pasillo del avión, mejor que mejor. Es así de sencillo. Porque es una función. O todo el mundo llevando tacones. Bueno, el tacón lo que te hace es sujetar el talón, entonces tampoco nos valdría. no te vale mucho, porque además te queda fijo el maldito gemelo. No, pero que es una coña. Jolín, me puedo tirar horas hablando contigo porque además todo lo que cuentas es súper, súper interesante y además cosas que yo Cuento no había reales. ido nunca. Cuento cosas que son reales. ¿Ya? Que están Yo te quiero más días aquí, ¿eh? que son el 2 más 1, 3. Le puedes llamar al 3, con la figura del 3 le puedes llamar 4, pero va a seguir siendo palito, palito, palito. Yo te cuento lo que es el 2 más 1. Ya, pues el problema es que estamos súper perdidos porque hay mucha desinformación. ¿Sabes por qué? Mucha, ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque tenemos un sistema sanitario que ha pasado de ser como el cubano, que es muy preventivista, muy de prevención primaria, a un sistema de salud en el que a ti qué más te importa el prevenir lo que te ocurre a 70 años si tú sabes que entras en el hospital y sales curado. Pero lo importante es no entrar en el hospital. Ay, y que si has entrado tampoco vuelvas a entrar, que es O no- prevención o no secundaria. salgas, o no salgas. Eso es prevención secundaria, salir y que no vuelvas a entrar. Tampoco se hace. Efectivamente. Tampoco se hace. Hay un artículo de la Ley General de Sanidad del año 86 que no se cumple, que es el más importante. Son los 3 primeros del artículo, no recuerdo si era el 2 o el 3. El gobierno o las comunidades autónomas responsables de la sanidad tienen que hacer educación para la salud, prevención de la enfermedad y promoción de la salud. El artículo 4 de ese artículo
se debe garantizar la asistencia sanitaria, que es lo que se hace. Es el único que se está Es en el tomando que en más se cuenta. invierte. Es que no lo puedo entender. Es igual que en los colegios, si todos nos dieran unos pequeños consejos a los niños, a los adultos, incluso pues en las redes sociales, gracias a gente como tú que estás trabajando en redes sociales y haciendo cosas súper bonitas para... Y yo hago cherry picking, ¿eh? Porque el tema de la Coca-Cola es un cherry picking. En contra de los que dicen que el azúcar es malísimo y en contra de los que dicen que los edulcorantes son malísimos o son buenísimos, dependiendo de... O sea, depende de las cantidades. Claro. Que lo hemos dicho antes. Como Entonces, todo, ¿no? a mí me encanta provocar. Y te diga, no, es que los edulcorantes... Vale, vamos a hablar de los edulcorantes. ¿El azúcar está metido en un epígrafe de posibles cancerígenos? No. Pero el aspartamo sí. Y depende de la cantidad, lo tienes limitado. A partir de cierta cantidad sí que se ha comprobado que puede ser cancerígeno. Y dices, a ver, igual me estoy equivocando yo. Pero es que O a hay lo unos mejor estudios. no. O a lo mejor no. O a lo mejor se O sea, ve. que es más partidario tomar un azúcar moreno que tomarte una sacarina. Si tú lo consumes en un momento en el que tienes una buena actividad física, no hay ningún problema. Pero quiero que te fijes que no es el azúcar. Míratelo años 70 y actualmente. Yo hice un estudio en el año 2010, interno en el Hospital de Guadalajara, que simplemente medí determinadas cosas. Desde los 70 hasta el 2010 se habían perdido cerca de 13.000 pasos en todos los empleados que había en el... 13.000 pasos diarios en todos los empleados que había en el hospital. Eso ya implica una ganancia de 8 kilos, más o menos, sobre la base. Desde los 70 hasta el 2010 se habían aumentado las mujeres en cerca de 500 kilocalorías más de comida diaria. Los hombres 380-400. Pero te voy a otro más. No solamente comida, no solamente movimiento. Resulta que habíamos perdido una quema de kilocalorías en nuestro puesto de trabajo de cerca de 300. Solo porque nos habían puesto, ¿cómo se llaman? Muebles que eran más fácilmente extraíbles y ruedecitas en las sillas. Ibas con la rueda. Métete en el año 2025-26 donde estamos. Súmale 15 años más. Vete al metro de Madrid. Y fíjate en la gente que baja en el ascensor a picar billete o en el ascensor para ir al andén. ¿Cuántos hay que sean embarazadas, que sean con dificultades, porque son más ancianitos, van con ordenador y tal? Ves a esta gente de 16 años, que ni siquiera está obesa. ¿Para qué vas a Pero poner...? si están cansados. Ya nacen cansados. ¿Sabes lo que haría yo? Los jovencitos. Pero eso no lo teníamos en los 70-80, ¿eh? Esos Ya. ascensores no existían. Es que no existía. No existían. Tú no te planteabas el irte en un patinete desde el colegio, como iba yo a casa de mis abuelos, que eran casi 15 minutos andando. Joder, 15 minutos andando. Si no hay nada. No, ahora coge y te dices, mamá, pídeme un Uber. ¿Sabes lo que haría yo? Ponía en esos ascensores uso exclusivo de. Y no te encuentras, como he ido yo, con carrito más niña en la chepa, teniendo que esperar a que bajase un ascensor con gente que no tenía ningún tipo de... Vamos, que yo no tenía dificultad. O sea, era simplemente porque yo me he bajado el carrito en brazos con la otra niña colgando sin ningún tipo de problema por las escaleras, pero... No es lo normal. Pero, leñe, es que ni te mirasen. No, son cosas que ojalá pudiéramos ir cambiando todo eso en esta sociedad. Que te tengo que dar las gracias por venir. A ti. Es un verdadero placer el haberte tenido con nosotros y sobre todo la cantidad de cosas que nos has enseñado. Se me ha pasado volando. Yo quiero que vengas más. Vale, yo encantado. Vale. Yo encantado. Y a todos vosotros, gracias de verdad por estar con nosotros, por compartir estos momentos y os esperamos en el próximo capítulo de Bendita Madurez. Hasta siempre. Gracias, David. A ti siempre.